Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario de la Unidad de Bioingeniería que tenemos todos los viernes al mediodía y que ahorita con este seminario terminamos el año. Ya cerramos por vacaciones y nos vemos hasta enero. Ya les estaremos avisando la semana del 8. Comenzaremos con el siguiente seminario. De antemano les deseamos que tengan felices fiestas y pues vamos a comenzar con el último seminario del año. En esta ocasión, pues le voy a pedir al maestro Luis Antonio Ramírez Torres que haga la presentación y bienvenidos. Sí, gracias, doctor. Bienvenidos todos a este seminario. Me da mucho gusto presentar a Paolo Fernando Flores Rivera, que es mi estudiante de tesis de licenciatura en Ingeniería Química. Paolo se está enfrentando a un problema que es relativamente complejo. He de admitir que también para mí fue un verdadero reto. El título de su tesis es Modelo electrorreológico aplicado al sistema auditivo. El expositor Paolo Fernando Flores Rivera es pasante de Ingeniería Química. Su servidor, maestro en ciencias, Luis Antonio Ramírez Torres, es su director de tesis y tiene como asesores al doctor Fausto Calderas García, al doctor Edson Emilio Herrera Valencia. Entonces, sin más retraso, Paolo, te cedo el micrófono y te deseo mucho éxito. Adelante. Gracias, profesor. Bueno, como el índice de contenido de ese trabajo, tenemos primero el resumen, la motivación de este trabajo, la introducción, que sería qué es la flexoelectricidad en la membrana, el cómo escuchamos, los objetivos, el general y el específico, la metodología que se utilizó para resolver el problema, cuál fue nuestro modelado matemático, qué ecuación constitutiva utilizamos y las suposiciones del sistema que utilizamos. Los resultados de las simulaciones. Tenemos ya por último una discusión de resultados de esas simulaciones. Conclusión, trabajo futuro y la bibliografía. Como resumen de este trabajo, se propuso un modelo matemático diferente para describir el comportamiento flexoeléctrico de la membrana presente en las células ciliadas externas. Para describir este comportamiento utilizamos la ecuación reológica de Tanner-Oswald-de-Waal y se creó un código en software Matemática 13 para resolver estas ecuaciones de manera numérica. Obtuvimos los resultados para el flujo volumétrico adimensional en función de diferentes parámetros materiales como es la oscilación del campo eléctrico. Y por último, obtuvimos un resultado destacable, que es que a una baja simetría entre las fases, baja viscosidad y membrana suave, se maximiza el flujo volumétrico en un tiempo crítico, que sería un valor aproximado de 0,71. Y bueno, además observamos que las fases son dilatantes, el flujo volumétrico también aumenta cuando el fluido es engrosante, pero vamos a ver eso más adelante. ¿Cuál es la motivación de ese trabajo? El funcionamiento de las células ciliadas externas que se encuentran en el oído interno presentan un comportamiento como el de una membrana flexoeléctrica. Ese es, bueno, para terminar de describir esta membrana flexoeléctrica que se encuentra en el oído interno, tenemos que también tomar todos los parámetros reológicos que se encuentran en este sistema. Esa es la motivación de nuestro trabajo. Y bueno, como introducción, ¿qué es la flexoelectricidad en una membrana? Pues resulta que los cristales líquidos nemáticos que se encuentran en los materiales viscosos generan este efecto físico en el que implica que el acoplamiento entre gradientes orientacionales y polarización eléctrica, bueno, implica este acoplamiento, disculpen, de manera que el campo eléctrico genera gradientes orientacionales y de la misma forma el doblamiento de la membrana, por así decirlo, genera campo eléctrico macroscópico que es observable. Entonces, ¿cómo escuchamos? Pues resulta que los sonidos se convierten en vibración mecánica. Dicha vibración mecánica
llega hasta el oído y se transmite hacia la cóclea que está en el oído interno. En la cóclea se encuentra el órgano Corti, que es el órgano que tiene a las células ciliadas internas y a las células ciliadas externas. Cuando llega a la vibración mecánica, se genera un movimiento en la lámina reticular, y ese movimiento de cizallamiento es el que genera un campo eléctrico. ¿Qué genera ese campo eléctrico? Que los nervios que tienen conexiones sinápticas en las células ciliadas internas son las que generan lo que nosotros tenemos como audición. Y bueno, eso se ha demostrado para las células ciliadas internas, pero para las células ciliadas externas también se ha demostrado que, a pesar de que no tienen dichos nervios, también tienen un papel importante en la ampliación de la audición en los mamíferos. Eso es lo que vamos a estudiar precisamente en las células ciliadas externas. Esta es una imagen de cómo se vería, cómo se agrupan. Entonces, como hipótesis, tenemos que si el efecto electromecánico de una curvatura promedio en una membrana flexoeléctrica que está unida a un tubo capilar que depende de dos fluidos viscoelásticos separados por una membrana, entonces existirá una combinación específica de propiedades y una frecuencia de oscilación crítica para este campo electromagnético, para este campo eléctrico, disculpen. Esto provocará de la misma forma un efecto resonante. Además, este efecto será cuantificado a través de los resultados computacionales que vamos a presentar, obteniendo un modelado matemático no lineal. Como objetivos, tenemos como nuestro objetivo general, pues, contribuir al entendimiento del comportamiento de las membranas flexoeléctricas en medios viscoelásticos. Esto queremos hacerlo desde una perspectiva reológica, ya que en el estudio de las células ciliadas externas pocas veces se contemplan los parámetros reológicos. Y como objetivos particulares, pues necesitamos derivar un modelo dinámico, no lineal y además adimensional para la descripción de la curvatura promedio de la membrana. Para esto vamos a utilizar, como ya había mencionado, la ecuación constitutiva de Tanner-Oswald-de-Waal y realizar una simulación numérica mediante el software matemática, utilizar los resultados de dichas simulaciones para encontrar combinaciones de parámetros reológicos, de manera que estos maximicen el flujo volumétrico. Estos podrían ser, por ejemplo, el campo eléctrico, el campo eléctrico o las propiedades de la membrana, y identificar las propiedades del material que conducen a la conversión electromecánica de interés para el funcionamiento de las células ciliadas externas. Entonces, como la metodología que utilizamos, primeramente necesitamos definir qué es lo que estamos modelando. Entonces tenemos el problema físico el problema biológico contra el problema físico, o nuestra aproximación física. Del lado izquierdo se puede observar a manera microscópica, de hecho esto ya estamos hablando de micras, las células ciliadas externas. Del lado, la parte inferior que está debajo del circulito o del domo sería la parte izquierda, y la parte superior sería la parte derecha, aunque no importa realmente si es la izquierda o la derecha, solamente queremos ejemplificar que ambos fluidos están separados por una membrana. Entonces, esta membrana que se ve que no es circular, la estamos aproximando mediante esta figura cilíndrica, en la que utilizaremos coordenadas cilíndricas. El domo, de la misma forma, lo estamos aproximando con este círculo, aunque podría ser no exactamente circular. Y nuestro capilar va desde Z hasta 2L. Disculpen, aquí cabe mencionar que se le está aplicando un campo eléctrico a esta figura. Entonces, bueno, como las suposiciones de nuestro proceso, tenemos que marcar que el proceso está en coordenadas cilíndricas, que existe un campo eléctrico incidente que es de baja amplitud y que además es unidireccional.
Estamos asumiendo que el proceso es isotérmico, o sea que no hay transferencia de calor, que los efectos gravitacionales en el capilar son despreciables, que las fases que rodean a la membrana son viscoelásticas e incompresibles, pero también estamos asumiendo además que estas fases pueden describirse por el modelo de Tanner-Oswald de Waal, que la membrana es elástica, que tenemos un flujo laminar, o sea que no hay un Reynolds mayor a 200, que el flujo es unidireccional para las dos fases que están divididas por la membrana y que el proceso es no estacionario. Para realizar nuestro modelado matemático partimos de tres ecuaciones diferentes. La primera ecuación es la ecuación de balance de masa para cada fase, tanto para el lado izquierdo como para el derecho. Esta X, L y R representan left and right. Y este balance de masas para ambas fases. La ecuación de movimiento, que siempre partimos desde la ecuación de movimiento y por último partimos de la ecuación de balance de forma de la membrana. Esta ecuación de balance de forma la estamos referenciando de otro artículo desde el que partimos. Entonces, como ecuación constitutiva estamos utilizando el modelo de Tanner-Oswald de Waal. ¿Y en qué consiste el modelo de Tanner-Oswald de Waal? Del lado izquierdo podemos ver que tenemos el tensor de formación, el tensor de esfuerzos, disculpen, más la derivada convectiva superior del tensor de esfuerzos multiplicado por el tiempo de relajación, Y por el lado derecho tenemos lo que sería realmente el modelo de Oswald de Waal, que es el tensor de rapidez de deformación multiplicado por el índice de consistencia elevado al índice de flujo. Y bueno, combinando las ecuaciones antes mencionadas y haciendo la deducción matemática correspondiente, llegamos hasta la ecuación de balance de curvatura promedio de la membrana, que sería esta. Para esta ecuación se tiene que estar en función de B2 subíndice n y B1 subíndice n, en donde n otra vez es el índice de flujo. Aquí nótese que si nosotros sustituyéramos el valor de n por 1, esto se reduciría a la ecuación antes mencionada en otros artículos y que sería lineal, pero esta es la aportación de nuestro trabajo, que lo estamos haciendo no lineal, estamos ampliando el trabajo no solo para ecuaciones, para modelos newtonianos, sino para ecuaciones que contemplen el adelgazamiento y el engrosamiento de los fluidos. Entonces, realizamos un análisis con 6 modos en los que podríamos hacer las simulaciones, que serían los 6 valores extremo para los parámetros reológicos que tenemos, que serían cuando la viscosidad es alta y cuando la viscosidad es baja, cuando la simetría es alta y cuando la simetría es baja, y por último, cuando la membrana es rígida y cuando la membrana es suave. Estos fueron los valores que utilizamos para nuestras simulaciones numéricas. Aquí, en la primera columna se nota la simetría a baja simetría y esto es a alta simetría, la viscosidad y el valor de la elasticidad para la membrana. Entonces obtuvimos los 6 diferentes modos. BBS es baja simetría, baja viscosidad, membrana suave. El segundo modo es baja simetría, baja viscosidad, membrana rígida y así con todas las combinaciones. A continuación quiero explicarles el código que realizamos en matemática, en el que primero definimos los parámetros materiales, definimos un valor para la curvatura promedio,
cabe mencionar que todos estos valores son además adimensionales. Definimos también un valor para el campo eléctrico y definimos un tiempo adimensional. Bueno, luego definimos los 6 modos con los valores que mostré en la tabla anterior, que se muestran en la tabla 1. Y es importante mencionar que utilizamos una función cosenoidal para el campo eléctrico, que es la que se muestra en la ecuación de balance de forma. Entonces, sustituyendo, primero graficamos la membrana lineal y teniendo valores de la membrana lineal, podemos graficar ahora sí la membrana no lineal. Y estos fueron los resultados de las simulaciones computacionales que obtuvimos. Nótese que, en la figura 9, para las abscisas tenemos el tiempo de proceso adimensional y para las coordenadas tenemos la curvatura promedio adimensional. Nótese que para valores bajos de tiempo de proceso casi no se nota diferencia en las curvas, pero conforme va avanzando el tiempo se nota que se van diferenciando. Bueno, para esta gráfica obtuvimos que el valor más alto con el que se obtiene mayor curvatura promedio adimensional es BBS. ¿Y qué es BBS? Cuando la membrana es suave, cuando la viscosidad es baja y cuando la simetría es baja. Después, a partir de, de los valores que obtuvimos de la derivada de la curvatura promedio adimensional, podemos ahora sí obtener el flujo volumétrico adimensional mediante esta fórmula que se muestra aquí. Nótese que también el valor de BBS es el que maximiza el flujo volumétrico. En la figura 10 se muestra que el tiempo, para las abscisas, el tiempo de proceso adimensional y para las coordenadas, el flujo volumétrico adimensional. Para la figura 11 tenemos que en las abscisas el tiempo de proceso adimensional y el flujo volumétrico adimensional. Pero aquí graficamos no con los 6 modos, sino que ya obteniendo que BBS es el que maximiza el flujo volumétrico, queremos obtener cuáles son los parámetros del índice de flujo que maximizan también ese flujo volumétrico. Aquí se ve un resultado destacable, ya que nótese que el color gris es el que da un mayor flujo volumétrico y casualmente es el que tiene un índice de flujo engrosante, ya que es mayor a 1, mientras que los que tienen un índice de flujo adelgazante tienen menor flujo volumétrico. Este hecho puede deberse para empezar, este hecho es interesante porque va en contra de lo normal, ¿no? A mayor flujo, a mayor índice de flujo, entre más engrosante sea el fluido, es más difícil que fluya cuando le damos más esfuerzo. Pero aquí es al revés. Aquí se empieza a ver una proporción o una descripción del proceso que es proporcional. Esto podría deberse a que al engrosar genera un tiempo de contacto, cuando el flujo engrosa genera un tiempo de contacto mayor con la membrana, lo que promueve su deformación, generando un mayor flujo volumétrico. De la figura 12 podemos observar que en las abscisas tenemos el índice de flujo, en el eje vertical tenemos el flujo máximo, el flujo volumétrico máximo en un tiempo crítico y en el eje horizontal, en el eje restante tenemos el último índice de flujo. Aquí podemos ver que tenemos una relación completamente proporcional. Entre mayor sea el índice de flujo, se obtiene más flujo volumétrico. Y por último, graficamos
obtuvimos una gráfica en 3D en la que en la que la primera coordenada es para el tiempo de proceso, la coordenada vertical es para el flujo volumétrico y la última coordenada es para la frecuencia. ¿Y qué podemos observar en esta gráfica? Pues que tenemos no solamente un tiempo de proceso crítico, sino que también tenemos una frecuencia crítica. La gráfica muestra en función del color el aumento en el flujo volumétrico, donde rojo es más flujo volumétrico y azul es menos flujo volumétrico. Y obtuvimos un valor para ese flujo, para esa frecuencia crítica, que sería 0.71. Ya por último, como discusión de resultados, lo interesante de este trabajo fue que la deformación de la membrana flexoeléctrica a tiempos pequeños, como lo vimos en la primera gráfica, no se nota diferencia, pero conforme avanza el tiempo, podemos ver que hay un modo que maximiza no solo la curvatura de la membrana, sino también el flujo volumétrico. Y de ese modo también podemos observar, pues que entre mayor sea el flujo, el índice de flujo, mayor será el flujo volumétrico, que es lo que nos interesa estudiar o obtener. Por último, como conclusiones, la resonancia entre el campo eléctrico y los mecanismos viscoelásticos engrosantes añade complejidad a la membrana flexoeléctrica. Esto evidencia que existe un pico donde existe una frecuencia crítica para el campo eléctrico, y este resultado subraya la sensibilidad del sistema a condiciones específicas. Como trabajo futuro, disculpen, no sé qué pasó con el... Creo que me equivoqué de diapositiva, pero bueno, sí tenemos eso. No sé si me puedo cambiar la diapositiva. Sí, Bueno, Paolo, ¿a qué te refieres con cambiar la diapositiva? sí, es que creo creo que estoy presentando una diapositiva errónea porque no se ve el trabajo futuro. Ok. Lo puedes mencionar, Pablo, si gustas, y para seguir con las preguntas. Bien, sí, claro. Bueno, como trabajo futuro, queremos destacar, bueno, en este trabajo se ha encontrado, se ha simulado una forma en la que se puede estudiar los órganos internos del corti, las células ciliadas internas y las células ciliadas externas, disculpen, y hemos presentado un modelo reológico para describirlo. Sin embargo, como trabajo futuro se precisa de que hayan resultados experimentales que comprueben si el modelo matemático es el más preciso o se puede todavía expandir el modelo matemático que describa perfectamente el oído interno. Sin embargo, es necesario que se obtengan valores para los parámetros materiales de la membrana. Y bueno, estas serían las referencias del trabajo. Ok, muchas gracias, Pablo, por la presentación. Y bueno, tenemos tiempo. Vamos a iniciar una sesión de preguntas, comentarios, sugerencias, que lo pueden hacer mediante el chat, si gustan, o también levantando la mano, como ya veo al doctor Edson. Pero si me permites, doctor Edson, vamos a dar lectura al chat. El doctor Jones te dice, Pablo, que gracias por tu presentación y te pregunta, ¿cómo afectan las variaciones de temperatura a la curvatura y la respuesta flexoeléctrica de la membrana? Bien. Bueno, para empezar, nosotros no consideramos, bueno, entre las suposiciones que hicimos del trabajo, asumimos que era isotérmico, ¿no? Entonces, en ese trabajo no consideramos cómo varía la temperatura o, bueno, cómo varían los parámetros materiales en
en la membrana. Sin Así es, embargo, también podría ser algo que se podría incluir en el trabajo futuro. sí, pero recuerda que vas a hacer una defensa de tu tesis y ahí te pueden preguntar eso y te van a decir que tú supongas o de acuerdo a tus conocimientos preveas cómo va a afectar la temperatura a la curvatura. Eso lo tienes tú que resolver en ese momento. Entonces, de una vez que sea la pregunta esa, ¿cómo crees tú que va a afectar la temperatura a la curvatura? Bueno, yo considero que si la curvatura perdón, que si la temperatura aumenta, esto podría ayudar a que las fases, eh, ¿cómo decirlo? Ah, a que haya más flujo entre las fases y esto ayudaría a que haya mayor curvatura en la membrana, ¿no? Si es como Ujú. hay fluidos que cuando están muy fríos no fluyen o tienen una mayor viscosidad que cuando están calientes. De la misma forma, considero que podría afectar a la curvatura en la membrana. Así es, acuérdate que la temperatura afecta la viscosidad directamente, entonces a mayor temperatura, menor viscosidad. Y tú sí Sí. analizaste el efecto de la viscosidad. Lo mismo pasa con la viscoelasticidad. ¿Qué pasaría con la viscoelasticidad? ¿Cómo influye ahí la temperatura? Bueno, considero que debería ser el mismo efecto, a mayor temperatura, menor viscosidad. Sí, viscosidad sí, pero la elasticidad, ¿qué crees que pasa? Mm, Bueno, pues ya tienes para ponerte a pensar, ¿no? sí. Hay que pensar todos esos efectos y le agradecemos al doctor Jones por la participación. Muy buena pregunta. Gracias, doctor. Y vamos a comenzar con los que tienen levantada la mano. El doctor Edson, por favor, adelante. Ya. Pablo, ¿me escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Te quiero felicitar por el trabajo. El trabajo yo creo que está bien explicado. Hay detalles que hay que mejorar y todo, porque es un trabajo bastante complicado. Este es un trabajo que yo empecé en mi estancia postdoctoral en McGill y ya tiene tiempo y se desarrolló ese modelo junto con el grupo de la unidad de bioingeniería. Pienso lo siguiente, fíjate bien, tienes que decirle al lector o a la persona que te está escuchando que si una persona, primero centrarlo en el complejo mecanismo del oído. Una de las partes del complejo mecanismo que tiene el oído son las células ciliadas externas que están en el oído interno. Esas células, en pocas palabras, a todos, son las que amplifican el sonido. Si esas células no pueden cambiar su curvatura, una persona no puede escuchar. Por ejemplo, un papá, cuando le explotó un cohete cerca de su oído, perdió esa capacidad de las células externas del oído interno y no podía escuchar bien. Entonces, esa es la motivación, encontrar los mecanismos para los cuales una persona podría escuchar o no. Esa es, digamos, la mayor motivación, ¿de acuerdo? Eso es a lo que vas tú. Ahora, si es necesario que le des una perspectiva general donde pongas un marco teórico del modelo en que te estás basando, el que te decías, un modelo previo. Ese modelo previo fue de un estudiante árabe que yo dirigí, Abou Daka, que es del 2012, Journal of Newtonian Fluid Mechanics. Ese modelo nosotros lo desarrollamos, pero en el contexto de la reología lineal, es decir, ecuaciones de Maxwell, todo bonito y todo esto. Tu contribución, la contribución del profesor Luis, que me hizo favor de dirigir este proyecto y que lo hizo maravilloso junto contigo, te felicito, es incorporar la reología no lineal, es decir, las fases viscoelásticas que tienen adelgazamiento al corte, que eso no se ha hecho. Este modelo es único.
¿Ok? Entonces, eso lo tienes que destacar muy bien. Señores, esta es la contribución que nosotros estamos haciendo, la parte no lineal asociada a la reología. Esa parte la tienes que poner muy bien. Entonces, para explicar bien, tienes que darle 2 o 3 diapositivas al modelo de DACA. DACA hizo esto. Pones el artículo, pones el modelo y explicas la parte adimensional de ese modelo y los 6 modos, es decir, tienes 3 modos característicos principales físicos. Primero, un eje es la parte viscosa. Si lo quieres poner, no sé si lo puedas poner Sí. en tu presentación, si se puede poner la parte de ahí, esa parte es muy importante porque tú tienes 3 ejes principales en un espacio prismático. Tienes la memoria, que es el eje vertical, que tú tienes ahí en la memoria, que es el producto de los tiempos de relajación. Eso te da la memoria del fluido, la parte viscoelástica y la interacción entre esos dos fluidos. Te da, el otro eje es la viscosidad total, o sea, la suma de la viscosidad tanto de una fase líquida como de la otra. Y la parte elástica, la K, te da la elasticidad de la membrana, es decir, tienes un sistema termodinámico que consiste de una membrana flexoeléctrica, es una membrana sólida que cambia su curvatura cuando se activa con el campo eléctrico. La parte viscosa, que son las fases que les explicaste muy bien, y la parte de la memoria, que es la viscoelasticidad que te decía el doctor Fausto. Entonces, si tú explicas eso bien, dices, hay 6 modos, que son cada punto que significa físicamente alto. Puedes tener una membrana muy suave que se deforma con el campo eléctrico o una membrana muy rígida. ¿Cuál es la biológica, el punto biológico que necesitamos obtener? ¿Una membrana rígida? No, porque no se mueve con el campo eléctrico. Necesitamos una membrana que sea flexoeléctrica, es decir, una membrana que sea, digamos, suave. Tenemos que, fíjate, el resultado que tú tuviste ahí fue que al aumentar la viscosidad, tienes el mayor flujo, que creo que fue uno de los resultados. Y eso es importantísimo, porque cuando tú disipas con la viscosidad, esa disipación o esa energía que no se ocupa es la que tú utilizas para amplificar el sonido. Por eso, al ser más engrosante el fluido, disipas más y puedes amplificar esa energía que se utiliza para aumentar o para escuchar. Entonces, todos esos puntos los tienes que destacar en la parte original de este trabajo, que no es fácil. Este trabajo es de maestría o de doctorado. O sea, la concepción del trabajo es esa y tiene demasiada física. Por ejemplo, al inicio hablas de la polarización. ¿Qué es la polarización? Es cuando metes un campo eléctrico y cuando se curva la membrana, se polariza. En pocas palabras, orientas las cargas. Y esa orientación te genera campos eléctricos y esos campos eléctricos internos te generan el cambio de esa membrana. Esa membrana se activa por un campo eléctrico. Si no hay campo eléctrico, no puedes activar esa membrana. Entonces, eso debe de quedar muy bien, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Debes de decirle al lector, lo que estamos haciendo es un modelo nuevo. Ahora, la pregunta es, todo lo que te dijo el profesor, el doctor que te acaba de preguntar, el doctor Fausto, es, ¿cuáles son las propiedades materiales que te permiten que una persona como mi papá pueda amplificar y pueda escuchar mejor? Desde el punto de vista, ¿qué parámetros muevo? ¿Qué pasa si aumenta la temperatura? Tengo que meter un efecto Joule porque el campo eléctrico va a generar disipación, se va a calentar. ¿Y dónde lo meterías? En las propiedades materiales. Tendrías que meter la temperatura en las propiedades materiales. Entonces, todo ese tipo de cuestiones las tienes que saber y al final, cada cosa que te pregunten lo tenemos que asociar con una razón biológica. Bueno, la pregunta es, ¿cuál fue lo más importante que has trabajado? Pues es este modelo para intentar explicar un mecanismo
que no lo puedo reproducir en un laboratorio más que con animales in vitro, porque son irreversibles estas células. Por eso necesitamos los métodos computacionales. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Y nada más, te agradezco mucho y creo que está bien el trabajo. Está espectacular, pero hay que detallarlo más, ¿de acuerdo? Ok, profesor. Bueno, muchas gracias. Por mi parte es todo, profesor. Gracias al doctor Edson. Pues ahí tienes, Pablo, para que tomes en cuenta, para que mejores tu presentación, los comentarios. También en el chat te dice la doctora Guadalupe Sánchez Olivares. Felicidades por tu trabajo y te sugiere reducir los textos de las diapositivas lo más que puedas. Reescribir los objetivos teniendo en cuenta que son los propósitos del trabajo y no las actividades. Por ejemplo, maximizar el flujo, etcétera. Entonces ahí toma eso en cuenta para mejorar tus objetivos. Y el doctor John Sánchez también te pregunta, ¿existen armónicos en la respuesta de la membrana a frecuencias específicas del flujo? Bueno, ¿a qué se refiere con armónicos? Disculpe. Sí, lo que pasa es que tú no hiciste un análisis de armónicos, pero sí tienes que ponerte a estudiar un poco de esa parte. Cuando hay frecuencias resonantes, generalmente también aparecen los armónicos. Es una cosa que tendrías que analizar eh, y estudiar. Ok. Por favor, que lo tomes en cuenta. Es buena sugerencia. También tiene la mano levantada Alejandra Mendoza. Adelante, Alejandra. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes. Tengo una pregunta para mi compañero. Sería, en la morfología del oído humano y mamíferos, ¿qué semejanza y diferencia obtuvo él mediante los modelos matemáticos? Y una sugerencia sería reducir la letra en las diapositivas. Gracias, doctores. ¿Qué diferencia hay entre el humano y los mamíferos? Bueno, como mencionó el profesor Edson, las observaciones que tenemos de las células ciliadas externas son realmente para mamíferos, y como nosotros somos mamíferos, amplía el estudio hasta esto, pero realmente no tenemos una observación para las células ciliadas externas de las personas. Realmente estamos modelando esto como si fuera, como si aplicara exactamente el mismo de los mamíferos que el de los seres humanos, pero realmente, como mencioné, no tenemos todavía valores para los parámetros materiales. Esto es nada más una aproximación matemática mediante el modelo. Ok, Paulo, pero yo te preguntaría, basándome en lo que te dice Alejandra, ¿qué es lo que hace que algunos mamíferos tengan oídos más sensibles que otros? O sea, Ah, ¿podrías ok. pensar eso? Sí, por supuesto. Como mencionó el profesor Edson también, realmente lo que amplifica o disminuye la audición en el oído interno es precisamente eso, qué tan flexible es la membrana que tenemos. ¿Por qué? A membranas rígidas no se escucha y a membranas más suaves sí se escucha. Eso es o se escucha más, es lo que queríamos mostrar. BBS es el modo que maximiza el flujo volumétrico y por lo tanto también maximiza la audición. ¿Qué es BBS? Baja simetría, baja viscosidad, membrana suave. Ok, eso es de acuerdo a tu modelo, pero en el caso biológico, ¿estás seguro que los animales que tienen oído más fino es porque tienen una membrana más flexible? Mm, Bueno, ahí habría que leer un poco más, ¿eh? Porque sí es más complejo que eso. Y de una vez te comento, en algunas diapositivas tienes errores de dedo. Por ejemplo, aquí en el modo 3 dice baja simetría y debería decir simetría, ¿no? Supongo. sí, profesor. Y también aprovecho de una vez cada que escribes el modelo Oswald de Well,
No sé si lo puedes poner, lo escribes mal y hay que corregir el nombre de Oswald. Mm, A ver, una donde lo menciones, cualquiera. Ok, ahí Oswald es OST, no OTS como tú lo tienes. Tú pusiste Oswald y es Oswald, ¿de acuerdo? Ahí Sí. corrige todas porque todas están mal. Y pues Alejandra te dice mucho éxito en tu examen y gracias. No sé si alguien más quiera participar, Luis. Sí, adelante, Luis. Sí, doctor, gracias. Bueno, Paolo, pues te felicito. Gran presentación. Sí, hay algunas cosas que tenemos que corregir los dos. Hay que tomar en cuenta todos estos comentarios que nos hicieron los doctores, son muy valiosos. Y como bien menciona el doctor Fausto, como es un trabajo de tesis, pues nuestro deber es defender lo que sabemos, ¿verdad? Y a lo que llegamos. Vamos a hacer todas esas correcciones que mencionan. Con respecto a la primera pregunta que te hizo el doctor Jones de la temperatura, que de hecho ya el doctor Fausto te respondió. Sí, el efecto, aunque tú no modelaste propiamente como una variable independiente la temperatura, esta sí va a afectar los parámetros materiales, como tú lo mencionas. Entre mayor temperatura, menor viscosidad de las fases. Entre mayor temperatura, menor elasticidad de las fases. Y eso también se ve reflejado en la membrana. Y tú lo puedes ver a simple vista con la expresión para los coeficientes de la ecuación diferencial. Si te fijas, se multiplica la elasticidad, la viscosidad, a veces está en el numerador, a veces en el denominador. Entonces tú ya te puedes dar una idea, ¿verdad?, de cómo va a afectar la temperatura. Como afecta a los parámetros materiales, pues también va a afectar de manera indirecta a la curvatura promedio de la membrana, ¿verdad? Entonces, ahí podemos abordar ese tópico, ¿verdad? Hacer un análisis al menos cualitativo del efecto de la temperatura con la curvatura promedio, ¿vale? Aunque Sí. tú lo modelaste isotérmico, no hay ningún problema. Los parámetros materiales termodinámicos dependen de la temperatura, independientemente si es newtoniano, si es no newtoniano, si es viscoelástico, si hay un efecto de la temperatura a través de las propiedades. Eso sí es bien importante. Con respecto a sí. Mira, como te había mencionado cuando nos reunimos ayer, entre las ecuaciones de balance y esta ecuación de balance de curvatura promedio, pues creo que sí hay un salto ahí bastante importante, ¿verdad? De hecho, la deducción entre las ecuaciones de balance a esta ecuación de curvatura promedio, pues es bastante amplio, ¿verdad? De hecho, el doctor Edson muy amablemente nos proporcionó esa deducción, ¿verdad? De todas las simplificaciones que se hacen a la ecuación de balance de momentum, de masa, y combinando con la curvatura promedio, llegamos a esta expresión con coeficientes no lineales, que como bien te mencionaron, esa es tu aportación, eso es lo no lineal de tu sistema, que afortunadamente, por así decirlo, se reduce a la ecuación lineal de Abu-Daka, que sí yo coincido, hay que resaltar ese punto, que este modelo se reduce a uno previamente reportado, ¿verdad? Y eso es bastante importante. También lo que vamos a agregar, Paulo, si te regresas una diapositiva, por favor. Exacto. Bueno, estas son ecuaciones en forma tensorial, ¿verdad? Pero habíamos dicho que el flujo se da en una sola dirección, que depende del radio, ¿verdad? La conexión entre el gradiente de presión y el efecto flexoeléctrico de la membrana es a través del balance de curvatura. Eso también hay que mencionarlo, porque esa es la conexión entre las ecuaciones de balance y el efecto flexoeléctrico de la membrana. ¿Ok? Entonces sí convendría que ahí agregáramos un par de diapositivas de cómo quedarían estas cantidades tensoriales para el sistema, el flujo de nuestro sistema en específico. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos trabajo por hacer. Con respecto a la frecuencia de oscilación de flujo. Bueno, eso es bien interesante, porque en el trabajo de Abu-Daka, al ser un sistema lineal, una ecuación diferencial lineal, se puede utilizar la transformada de Fourier.
que pasamos del dominio del tiempo al dominio de las frecuencias. Pero ¿cuál es el problema con esta ecuación no lineal? Que nosotros al aplicar la transformada de Fourier no es una transformada elemental y no podemos expresar el balance de curvatura en función de una frecuencia de oscilación del flujo propiamente. Es algo que también tenemos que destacar, que estamos analizando un flujo de inicio, un flujo a bajos tiempos, ¿verdad? Es decir, la membrana está estática, incide el campo eléctrico y en los primeros instantes de esa deformación estamos resolviendo esa ecuación. No estamos analizando la frecuencia de oscilación del flujo. Sí estamos analizando la frecuencia de oscilación, pero del campo eléctrico nada más. Y estamos resolviendo las ecuaciones de manera directa, que dependen del tiempo, sin transformada de Fourier, porque no es una transformada tan sencilla. ¿Ok? Entonces sí hay que blindar ese aspecto. Tenemos que defender nuestro trabajo, Pablo. Pero bueno, ya nos dieron afortunadamente herramientas para poderlo defender, ¿ok? Y tenemos mucho trabajo por hacer. Con respecto a la morfología del oído, lo que podemos decir, ¿verdad? Es que depende de las propiedades materiales, y eso incluye las propiedades de la membrana. No necesariamente una membrana suave te va a decir la sensibilidad que tienen ciertos animales a ciertos tipos de sonido, ¿verdad? También van a intervenir las propiedades materiales de las fases que rodean a la membrana, ¿ok? Puede ser una combinación insospechada. Tú ya viste que el efecto engrosante, de hecho, aumenta el flujo volumétrico. Eso parece contraintuitivo. Entonces, una combinación aleatoria, digamos, de propiedades materiales del sistema puede que amplifique o mejore la sensibilidad de otros animales al escuchar otro tipo de sonido. Entonces, todas esas preguntas son bien interesantes, ¿ok? Hay que analizarlas bien. Vamos a defenderlas, ¿vale? Por último, Paulo, sí hay que hacer unas correcciones. Eso de Oswald de Waal no lo había notado, lo vamos a corregir, por supuesto. También hay que mencionar que en esta ecuación constitutiva de Tanner-Oswald de Waal, tú la aplicaste para cada fase, ¿verdad? Tanto para la izquierda como para la derecha. Vamos al modelo no lineal y ya con eso termino. Muy bien. Fíjate que ahí los coeficientes, que es lo distinto de tu trabajo con respecto al trabajo de Abu Dhaka, es que dependen de todas, prácticamente todas las propiedades materiales del sistema, tanto del índice de adelgazamiento de la fase de la izquierda como el de la derecha, ¿verdad? Y de la elasticidad propiamente de la membrana. Entonces también hay que recalcar eso, ¿ok? Que depende de esas propiedades materiales. Y el balance lo estás haciendo en las dos fases. Sí. Bueno, probablemente me adelante al comentario del doctor Fausto, perdón, doc, pero ya lo habíamos discutido ahí con el doctor Fausto y con el doctor Edson, que propiamente no es un flujo volumétrico que se da en las fases, porque al ser un sistema cerrado, donde no tienes entradas ni salidas, en realidad sí es un movimiento en las fases, pero no es propiamente un flujo volumétrico en el sentido de la ingeniería química. Entonces, propiamente es como una densidad de cambio, de deformación de la membrana. Eso lo discutimos ahí con el doctor Fausto y con el doctor Emilio. Pero bueno, igual dejo al doctor Fausto que detalle un poquito más acerca de eso. Y bueno, sería todo por mi cuenta, doctor Fausto. Gracias. Y gracias a todos por sus observaciones. Sí, Luis, pues ya nos spoileaste aquí, pero no lo iba a hacer en este momento, sino en el examen, ¿no? Pero sí, Ok. efectivamente no hay un flujo volumétrico como tal. Eso tenlo en cuenta, Pablo, porque realmente estás suponiendo un sistema cerrado. Claro. Entonces piensa que como tal no hay un flujo, hay simplemente una deformación de la membrana que hace que las fases se muevan, pero no hay un flujo como tal. Entonces, cuidado con eso. Y recuerda que todos los comentarios que te hicieron los puedes tú repasar cuando veas el video en YouTube. También los invitamos a todos a que vean el video en YouTube. Eh, y todas las sesiones anteriores, las ya están subidas ahí por si alguien quiere revisar alguna, pues los invitamos a que visiten nuestra página de YouTube. También, pues,
Les comento a los que llegaron tarde que este es nuestro último seminario del año, así que nos estamos despidiendo de los seminarios de este año y ya regresaremos el 15, no, el 15, no, el 12 de enero, ya estaremos de regreso con el siguiente seminario. Así que les deseamos que los que tengan vacaciones, pues que tengan bonitas vacaciones, que tengan feliz Navidad y próspero año. Esperemos que nos vaya bien a todos el próximo año. Y pues les agradecemos a todos que nos han estado acompañando en estos seminarios de este año. Les agradecemos su presencia y esperamos que nos acompañen el próximo año. Y pues de parte de todos los organizadores, pues les damos las gracias. También les deseamos buena tarde. Y pues nos despedimos de los seminarios y regresamos el 12 de enero. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Felices fiestas. Gracias. a todos. Hasta luego. Feliz año. Descansen. Hasta luego. Feliz año. Gracias, Hasta bye. luego. Un abrazo. Bye, bye. Igualmente, Año. saludos.